Bien, en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo podemos calcular los riesgos cuando estamos realizando una inversión. En este caso vamos a retomar el código que estábamos viendo en el anterior vídeo y vamos a calcular diferentes medidas de riesgo para, digamos que, tener en cuenta qué criterios podemos tener a la hora de valorar cuánto de probable o cuánto de peligroso es perder nuestro dinero. Entonces, vamos a empezar un poco viendo un poco el código, definiendo la función Calculate Risk Metrics. En este caso, si recordáis, bueno, en el vídeo anterior veíamos un poco cómo obtener los datos de Forex de unos determinados pares de divisas. En este caso, estábamos calculando con estas funciones de aquí, usando la API de Polygon en este intervalo de tiempo de 2023 para los pares de divisas de el euro dólar, básicamente el euro dólar, y esto aquí, ¿vale? Estamos calculando los datos, es decir, cogíamos los datos y calculábamos lo que venía siendo el retorno. En el vídeo anterior, digamos que faltó un concepto que explicar, que es qué es el retorno, porque a lo mejor muchos pues, podemos estar un poquito aquí confundidos, ¿no? Entonces, bueno, el retorno básicamente viene siendo lo que viene siendo la diferencia, ¿vale? Entre el precio final menos el precio inicial, partido por el precio inicial por 100, digamos, en porcentual, en un periodo de tiempo, ¿vale? Y la forma de calcular lo que estábamos teniendo era de esta manera de aquí, de retornos es igual a la función PCT-Chain, que lo que nos calcula básicamente es en el intervalo anterior el, la diferencia porcentual de cambio. Entonces, en base a esa diferencia porcentual de cambio, se puede definir la primera medida más básica de riesgo que viene siendo el digamos, volatilidad. La volatilidad se calcula como la desviación estándar de digamos, del retorno. Entonces, con la función std podemos hacer este cálculo, ¿vale? Entonces, luego, nosotros aquí estamos asumiendo, bueno, un umbral de pérdida, digamos, de pérdida porcentual que podríamos tener, o sea, que no estamos, a la hora de realizar la operación no tenemos en cuenta, que sería un 0,01. Entonces, en este caso estamos calculando el retorno medio como el retorno, pues la media del retorno, ¿vale? Con la función min. Y luego estamos haciendo el cálculo del right Sharpe, el ratio de Sharpe, ¿vale? Que bueno, el ratio de Sharpe, pues básicamente viene siendo eh, esto de aquí, ¿vale? Entonces, el ratio de Sharpe básicamente es una medida que se calcula como el exceso de retorno dividido por la desviación estándar de estos retornos. Es decir, cuánto de retorno tenemos en cantidad de libre de riesgo, ¿vale? Respecto de cuánto es el retorno, el riesgo eh, del activo en concreto, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo en cuenta ese cálculo, ¿bien? Y en base a ese cálculo estamos capturando el bar. Bien, entonces, bueno, esto es una forma de calcularlo. Y lo que estamos haciendo luego, otra medida del riesgo que se utiliza para ver cómo de peligrosa es nuestra inversión, es el drawdown. Entonces, para calcular el drawdown, pues utilizamos, digamos, estas fórmulas de aquí, bien, que básicamente el drawdown se define como la máxima pérdida desde un pico hasta el valle, es decir, cuánta diferencia hay entre el punto más alto y el punto más bajo en un periodo de tiempo. Bien, entonces aquí tenemos calculado el drop down y bueno, básicamente de esta forma. Bien, y entonces luego ya lo que hacemos es que todas estas medidas las incluimos en nuestro data frame y lo imprimimos por pantalla. Y luego lo que hacemos es calcular para todas las métricas este valor, ¿vale? Y lo imprimimos por pantalla. Entonces, con los datos anteriores, pues nos saldrían estos datos de aquí, que bueno, simplemente es un ejemplo a modo de
digamos, entender cómo se calcula, ¿vale? Y qué medidas existen. No es realmente un caso súper real, porque, bueno, sí que es verdad que estamos teniendo en cuenta datos reales, pero habría que afinar un poquito más en el tiempo que queremos, en el espacio temporal que queremos utilizar esto y sobre todo aplicarle una estrategia de compra y venta. Es decir, esto aquí estamos haciendo una estrategia, digamos, de hold, de que yo no estoy manteniendo ningún tipo de estrategia, sino simplemente estoy calculando, estoy manteniendo la estrategia, no estoy comprando y vendiendo en distintos periodos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente calcularlo, ¿vale? Y bueno, y podemos, sí que estas medidas no son útiles para comparar entre activos, es decir, cuánto de peligroso es en el euro dólar respecto del max SAR, ¿vale? Puedo comparar, digamos, diferentes activos y ver un poquito y analizar, ¿no? Y comparar, pues, por ejemplo, la volatilidad, pues me interesa que sea lo más pequeñita posible. El drawdown, me interesa que sea lo más pequeñito posible. Em, el share ratio, pues también me interesa que sea pequeñito, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso de aquí, los datos que nos dan son estos de aquí, entonces, pues bueno, esto es un valor bajo, ¿vale? Tendríamos que tener una volatilidad más pequeña, o sea, con riesgo menor. Esto significa que cuando es de negativo, significa que tenemos un share ratio negativo y sugiere que el rendimiento ajustado es bastante favorable. Este valor implica tasa de riesgo, así habríamos tenido un rendimiento por debajo de la tasa libre de riesgo. O sea, que si nosotros asumimos un umbral de riesgo que asumimos de forma natural, si este valor da por debajo, o sea, da más alto que uno, pues nos está indicando que el riesgo que estamos asumiendo es mayor que ese umbral, ¿no? Por decirlo de una forma. Em, es decir, lo que dice aquí, lo que indica un rendimiento pobre ajustado por el riesgo asumido. Entonces nos interesa que el Sharpe ratio pues, fuese, en este caso, positivo. Y el drawdown máximo del 2,77 estaba indicando que se habría máximo en desde el pico hasta el valle sería un 2,77, lo cual pues, podría ser asumible. En cambio, en el otro ejemplo, ¿vale? Pues tenemos una volatilidad, mayor volatilidad, tenemos un drawdown mayor, pero es verdad que tenemos un Sharpe ratio más pequeño, es decir, que este valor pues está más cerca de cero, por lo tanto está más cerca de ser positivo, por lo tanto significa que tenemos una mejor relación para beneficio, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues asumimos más riesgo, pero estamos más cerca de obtener beneficio, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que nos daría, ¿no? Da interpretación. Tienes menos volátil, o sea, menos riesgo. Al final siempre hay una relación entre riesgo y beneficio. Menos volátil, pero más, pero con peor, digamos, rendimiento. Y al revés, más volátil, pero con un mejor rendimiento. Bueno, esto es un poco un ejemplo para ver un poco cómo se calculan estas medidas, cómo podríamos llevar esto a otros ejemplos donde queramos implementar una estrategia y queramos valorar el riesgo que ésta tiene.